Dios sea con cada uno de nosotros en esta hermosísima mañana, tarde casi ya, ¿verdad? Queremos seguir en el libro de Mateo. En el libro de Mateo, en el capítulo 24, y vamos a leer un solo verso de Mateo 24. El verso número 45 tiene una pregunta. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? ¿Quién es ese siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé su alimento a tiempo? También queremos ir a las cartas. Nos vamos a la segunda carta de Timoteo, segundo libro de Timoteo, en su capítulo 4, que nos habla de la predicación de la palabra. Dice: predica la palabra, dice Pablo a Timoteo. Y vamos a leer estos versos. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. Queremos hablar bajo el tema alimento a tiempo. Alimento a tiempo. Hay mucha desnutrición. Y hubo un tiempo en la República Dominicana en donde hubo mucha desnutrición. Y era una de las preocupaciones que había en nuestra nación. La falta de alimentos, muchos niños que tenían situaciones de salud, porque la alimentación era muy escasa. Ahora hay mucha comida, aunque sea chatarra, porque hay comida chatarra, pero hay buena comida. Y saben, hermanos, que la comida a tiempo, que la buena comida alimenta, que la comida sana trae salud. El Señor en Mateo 24 es un capítulo muy largo y hay tantos por donde cortar, tantos temas importantes en este capítulo que nos habla de la vida del Hijo del Hombre. Sin embargo, hace una pregunta: ¿quién es ese siervo fiel y prudente? ¿Quién es? Al cual el Señor puso en su casa, para que le dé el alimento a tiempo a la gente. ¿Quién es esa persona? ¿Quién es ese siervo de nosotros que el Señor ha puesto en su casa para que nosotros alimentemos a la gente y que la gente pueda comer como tú y yo hemos comido la palabra? El alimento, y está hablando de la palabra de Dios, está hablando de la alimentación espiritual. ¿Quién es ese siervo que está dando alimento a tiempo? Porque vemos aquí también a Pablo diciéndole a Timoteo que debe alimentar a tiempo y afuera de tiempo. ¿Por qué afuera de tiempo? Porque ustedes saben que hay un tiempo en donde la predicación de la palabra tiene que darse, pero después habrá un momento en que ya no se va a poder predicar esta palabra. Y vamos a querer, pero no vamos a poder. Y hay un tiempo en que nosotros tenemos ahora las escrituras y muchos las pueden leer, inclusive hasta en los celulares, las pueden leer, las pueden buscar, las pueden oír en audio, de todas las maneras. Pero va a llegar un tiempo que ni siquiera va a ser así. Ni siquiera a través de las redes sociales la vamos a poder ver, y la vamos a poder leer, y la vamos a poder escuchar. Por lo tanto, la comida que tengamos
Dice que tenemos que enseñarle la palabra a nuestros hijos, estando por el camino, en la cama, en la habitación, en el cuarto, en donde quiera que esté. Que le pegue la palabra en la habitación, no que le pongan los postes de los bonitos líderes que hay ahora, artistas, ¿verdad? No dice que pongan cuadros bonitos, dice ponle la palabra, cada esquina, donde quiera que mire y donde quiera que voltee, sea palabra. Antes había muchos cuadros, y en esos cuadros que se utilizaban en las casas, tenía el Salmo 21, eso era un cuadro. Y encontramos la casa llena de cuadros, el Salmo 21, el Salmo 91. Hay un cuadro que me gusta mucho del Salmo 19 que habla de la ley de Jehová. La ley de Jehová es perfecta y convierte el alma. Y cuando uno llegaba a esa casa cristiana, encontraba la palabra, aunque uno no quisiera, la tenía que leer, porque estaban en la pared de la casa. Era una forma de obedecer a lo que decía Deuteronomio capítulo 6. Pongan la palabra en toda parte, porque es bueno que los ojos, que los sentidos se deleiten mirando, oyendo, tocando y usando lo que es lo correcto. Alimento a tiempo. Mis amados hermanos, me gusta mucho cuando Mateo, porque en los evangelios el Señor, a través de su propia palabra, nos dio tanta palabra para nosotros empoderarnos de ella y hacerla parte nuestra en nuestro diario vivir. Pero vemos como él hablaba en parábola que se da en un momento, en el capítulo 15, que llega una mujer y dice la fe de la mujer cananea. Y esta mujer llega a donde Jesús. Y Jesús estaba hablando de las cosas que contaminaban al hombre. Pero esta mujer llega pidiendo socorro, pidiendo ayuda. Y él dice, Señor, socórreme. Mira que mi hija está siendo gravemente atormentada. Le dice la mujer cananea. Y Jesús, entonces, le dice, yo no soy enviado a aquello de afuera, yo soy enviado a las ovejas de Israel. ¿Por qué? Porque los discípulos le decían, saca a esa mujer que está molestando y está voceando, sácala de aquí. Y el Señor, yo vine aquí a la casa de Israel a traer la palabra que transforma. Pero Jesús viene a tener un encuentro con esta mujer y él prueba la fe que tiene esta mujer porque ella se acercó a él. Y entonces ella sigue y se postra y le dice, Señor, socórreme. ¿Qué estaría pasando con esta mujer? ¿Será que ella reconoció el poder de Dios? El poder de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y entonces Jesús vuelve y le dice a ella, que no está bien tomar el pan de los hijos para dárselo a los perrillos. No está bien tomar el pan de los hijos. Los hijos eran los de la casa de Israel. Y los perrillos eran los que no eran judíos, los gentiles. Así que no está bien darle la comida, el pan, la palabra a los de afuera, sino a los hijos. Pero ella dice una palabra, hermano, que hay tanta gente que la está quitando afuera hoy día. Ella le responde y dice, Señor, pero aún los perrillos comen de la migaja que cae de la mesa de su Señor. Hay gente afuera pidiendo migaja, que caigan los huesos, que caiga por lo menos algo para comer de la palabra, porque nosotros muchas veces estamos en casa engordando, comiendo la palabra, pero no estamos dando por gracia lo que por gracia hemos recibido. Pero muchas veces lo decimos, demos por gracia lo que por gracia hemos recibido, pero recibimos palabra de vida, más no damos palabra de vida muchas veces. Hay gente que tiene la necesidad de una palabra de vida. Hay gente que tal vez nos hubieran quitado la vida, nos hubieran suicidado si alguien hubiera llegado a tiempo y le dado una palabra de vida y de aliento. Porque hay más palabras que martillan en la mente de la gente que la palabra que cambia y transforma. Porque muchas veces las palabras que salen de nuestra boca no son las palabras de edificación, son palabras que clavan.
encima, son palabras que hieren. Y el Señor quiere palabras que dé vida, que cambie al ser humano. La gente tiene necesidad de oír palabras diferentes. Allá afuera hay un mundo que está diciendo, déjenos caer las iglesias dominicanas, todas las iglesias. Ustedes todos los domingos se reúnen, ustedes todos los días, todos cada vez que pueden se reúnen y tienen la oportunidad de la palabra. Ustedes ya que han sido limpiados y que han tenido este privilegio, ayúdennos a nosotros. ¿Y por qué ellos piden socorro y ayuda? Porque nadie puede ser cambiado si no es a través de la palabra, porque están atados y solamente la palabra que tiene poder puede desatarlo. ¿Saben lo que ocurrió? Jesús fue a la casa de Pedro y allí se encuentra con la suegra. En Mateo capítulo 8 se encuentra con la suegra y entonces la suegra tiene fiebre. ¿Sabe lo que dice Mateo en el capítulo 8, hermano, cuando le habla a la suegra? Dice en el verso 16, y cuando llegó la noche, hermano, significa situaciones de dificultad, en donde uno no puede ver con claridad, cuando uno se le nubla la mente, que no puede saber para dónde va, la noche cuando no vemos con claridad. Para mucha gente puede estar de día, pero la noche ya ha llegado porque está en situaciones que no encuentra una luz. Y dice que Jesús le tocó la mano y la fiebre lo dejó. Y ella se levantó y cuando llegó la noche le trajeron a él, entonces al ver que él sanó le trajeron muchos endemoniados. ¿Y sabe cómo lo hizo? Dice, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a los enfermos. Pregunto, ¿tiene poder la palabra? ¿Tiene poder y autoridad para echar fuera a los demonios la palabra de Dios? Tu palabra y la mía no tienen poder ni autoridad. Pero cuando tú lo haces en el nombre de Jesús y con autoridad, no hay demonio que aguante la palabra de vida y de transformación. Cuando vemos de nosotros que tememos, mucha gente que le tiene miedo a los demonios, a la manifestación de los demonios. Hermanos, si nosotros no podemos tener miedo a los demonios, son ellos que deben tener. Por eso recuerden lo que pasó con Pedro. Cuando Pedro iba, una divina le dijo, ahí viene el Hijo de Dios. Hubo uno que intentó hacer, pero el demonio le dijo, a Pedro conocemos. Sabemos que Pedro tiene autoridad de Dios, pero tú no, a ti no te conocemos. Los demonios saben quién tiene autoridad y los demonios saben quién no tiene autoridad. Así que el que tiene la autoridad de Dios no teme, hermano, porque sabemos de quién es la palabra que hemos recibido. Y con autoridad, cuando le hablamos, los demonios tienen que huir. Saben, amados, Mateo sigue hablando y un poquito más bajando al capítulo 7. En el verso 24, Mateo dice, cualquiera pues, hablando un ejemplo de los cimientos, de la fortaleza, de las raíces, de hacer fundamento fuerte, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, cualquiera de ustedes, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, yo le comparo a un hombre prudente que hizo la casa sobre la roca. ¿Queremos comparación de gente prudente? El que oye la palabra y la hace, ¿qué le compara? ¿Quién lo dice? Jesús mismo, el que está haciendo la comparación. Yo le comparo a un hombre prudente que hizo su casa sobre la roca. Cuando vengan problemas, situaciones, lo que venga, la casa no caerá, porque está fundada sobre la roca. Así que también dice San
Santiago, uno de los discípulos de Jesús, que la palabra fue implantada, pero que si esta palabra que le fue implantada a ustedes y a mí, si nosotros la recibimos con mansedumbre, hermano, con mansedumbre, sin orgullo, sin menospreciar, con humildad, si nosotros recibimos la palabra, esta puede salvar tu alma, no la ajena, la tuya y la mía. Porque a veces estamos pensando en el otro, y que la palabra es para el otro, no es para mí. Pero dice, la palabra implantada, si se recibe con mansedumbre, puede salvar tu alma, dice Santiago 1, versos 22 y 23, verso 21 y 22. Y entonces le dice, por eso sean hacedores de la palabra, no solamente oidores. En el verso 22 le dice, no sean oidores de la palabra, sean hacedores de ella. Lo que oímos, vamos a practicarlo. Lo que predicaba Esdras, hermano, era la palabra. ¿Qué era lo que Esdras hacía? Que le leía al pueblo la palabra. Esdras no venía con mucha filosofía ni con muchos libros de hombre para decirle lo que tenía. Él era leyendo, él estaba leyendo la palabra, porque él sabía que es la palabra la que cambia y transforma. Eso es lo que él hacía, leerle la palabra al pueblo. ¿Saben? Mateo sigue hablándonos y nos dice en el verso 35 del mismo capítulo 7. Oiga lo que nos dice Mateo. Él dice, vamos a buscar el verso 35, diciéndonos a nosotros que el cielo y la tierra van a pasar, pero que la palabra no va a pasar. A ver si me equivoco del versículo 24, sí, ¿verdad? Dice que todo va a pasar, el cielo va a pasar, la tierra también va a pasar, pero la palabra de Dios no va a pasar. O sea, no va a pasar. Así que mis amados hermanos, hay algo muy interesante aquí que se da en el libro de Pedro. Y también, como decía hace un ratito, en Isaías, ahorita no encontraba el verso, pero ya lo encontré. En Isaías 55, pensaba que en el verso 1, pero es en el 11. En Isaías 55, en el verso 11, va a ser que 1:1. Yo dije el 1, en el 11. Así que en este verso nos dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero, hará lo que yo quiero, y será prosperada para aquellos que la envíe. Oigan bien, hermano, la palabra no volverá vacía. Aquí hay gente que la palabra de Dios está trabajando ahora, en este momento, porque no es la palabra de la pastora. Yo no estoy diciendo nada de mi palabra, estoy leyendo las escrituras. Y es la palabra de Jesucristo la que estoy leyendo, que cambia, que trabaja con el ser humano, la que trae transformación al ser humano. Por eso que hay gente que el Señor está trabajando por su espíritu en estos momentos. Aquí habrá gente que saldrá igual, pero sé que hay gente que no saldrá igual, que comerá, aunque sea de la migaja que cae de la mesa del Señor. Y miren, hermano, con esa migaja que cae de la mesa del Señor, uno se satisface, se va lleno y se le quita la anemia. Hay mucha gente anemiosa aquí y afuera también. Hay mucha gente con anemia. Y esta vitamina que le quita la anemia espiritual a la gente, la palabra, conocimiento de la palabra.
25. Me gustó tanto la conferencia de anoche, porque en la conferencia de anoche el conferencista decía que nosotros debemos defender la palabra, que nosotros debemos saber si es pertinente para este tiempo. ¿De qué defensa le estaba hablando? Porque él explicaba que mucha gente dice que ya la palabra está desfasada. Y dice, ¿es pertinente aún esta palabra en este tiempo por la tecnología? ¿Es pertinente esta palabra con la postmodernización? Y esa conferencia era tan interesante y lo es, porque esa conferencia explicaba que siempre ha sido así. Como dice Eclesiastés, lo que ha de ser, fue ya. O sea, así también antes fue la negligencia. ¿O no pasó así con el tiempo de Noé? No le predicaba Noé a la gente y la gente se burlaba y se reía y decía que no. Y algo que me llamaba la atención es que él decía, Jesús predicaba en una barca. Ahora ya no predicamos en una barca porque estamos en otro tiempo. Porque muchas veces queremos extrapolar, pero en la posmodernidad estamos predicando por las redes sociales. Pero no importa, hermano, que cambie la forma, pero la predicación de la palabra, de la manera que sea, sigue corriendo, sigue llegando, desde la barca, desde el púlpito, desde donde sea, desde las redes sociales, porque la palabra de Dios no pasará y se va a predicar el evangelio a toda criatura, como sea, va a llegar la palabra. Amada iglesia, hay que conocerla para saber en el tiempo que estamos. Primera de Pedro, en el capítulo 1, verso 23 y verso 24 nos habla a nosotros y nos dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, no de simiente corrupta, siendo renacidos, los que han renacido, los que han sido bautizados, los que han conocido al Señor, los que dijeron que aceptaron a Cristo, que ya le conocieron, que son evangélicos, que son cristianos, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Y por qué? Porque toda carne es como la hierba, todos nosotros somos como la hierba, y toda la gloria del hombre es como la flor del campo, toda gloria, todo lo que nosotros vamos a tener en esta tierra pasajero, todo se va, hasta la belleza, al pasar de los años, todo se va. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Esta es la palabra que por el evangelio se le ha anunciado. Dice Pedro. Así que, amados, ¿quién es ese siervo fiel y prudente que le da de comer a tiempo? ¿Quién es? El verso que sigue dice, ojalá cuando yo vaya lo encuentre haciendo así. Predicando la palabra, diciéndole a la gente que Cristo sana y salva, que solo en Cristo hay vida, que solo en Cristo la gente puede cambiar, que solo en Cristo hay salud, hay sanidad, hay salvación, hay vida eterna, y que fuera de ahí no hay nada. Así que, amados hermanos, este mes que celebramos el mes de la Biblia y el mes anterior en el que estuvimos hablando de las estaciones, son las estaciones las que nos van diciendo y tenemos que aprender a mirarlas. Las estaciones son las que nos dicen cómo estamos. Ustedes saben ver los tiempos, ustedes saben ver los tiempos y saben decir está nublado, ustedes saben decir cambió de la primavera para el verano. Ustedes saben decir ahora estamos en otoño, pero no saben ver las señales de los tiempos y de las señales que se dan en cada estación de manera espiritual. No saben ver cuando hay frialdad, no saben ver el frío, no saben ver cuando está caliente, no saben ver cómo caen los árboles, cómo
entonces vamos en oscuridad. Pero hay mucha gente que tiene la luz. Tienen la luz, han conocido la luz y están dejando que se le apague su lámpara porque no le han echado aceite. Hermano, tienes que revisarte para este tiempo. Tienes que revisar tu lámpara. Es tiempo de renovación, es tiempo de transformación, es tiempo de cambio, es tiempo de preparación. Este tiempo es para la casa. Hay un tiempo, hermano, que es para lo de afuera. Hay un tiempo que es para lo de afuera, pero hay un momento en que el Señor se va a la casa, a lo de adentro. Y este es un tiempo de la casa, porque el juicio va a empezar por la casa. ¿Estamos entendiendo el mensaje? El juicio va a comenzar por la casa. Y dice en el Salmo 19 que los juicios de Jehová son rectos, que alumbran los ojos. Los juicios de Jehová son verdad, son verdad. Se van a cumplir, hermanos. Volvamos a la palabra. Dice el Señor, volvamos a la palabra otra vez. Ya dejemos la fábula. Los que son verdaderos cristianos van a recogerse. El Señor va a separar la cizaña del trigo. El Señor va a separar la luz de la tiniebla. En los juicios del Señor dice que Él lo va a separar. Por eso hay que conocer la palabra, hermano. Así que no nos preocupemos cuando veamos la iglesia, mucha gente irse, porque dice que no vendrá sin que antes ocurra lo de la apostasía. Gente saliendo del evangelio porque han encontrado otra cosa por allá, porque nunca fueron. Nunca fueron. Estuvieron ahí, pero no fueron. La palabra de Dios es dura y hay que prepararse. Hay que prepararse, hermano. Hay tiempo para prepararse ahora. Termino diciéndole a la iglesia que viene un tiempo difícil. Otra vez se lo repito a la iglesia para que no diga que el Señor no habla antes de que suceda. Viene un tiempo para la iglesia, viene un tiempo duro para la tierra, pero viene tiempo de movimiento y sacudón para la iglesia. A la iglesia viene el Señor con un movimiento, un sacudón muy fuerte. El Señor va a mover la iglesia. La va a mover para poder despertar, hermano. Y para poder despertar la iglesia, esto duele. Esto duele, va a venir con dolor, pero también va a ayudar a mucha gente en medio del dolor a entender que Dios está obrando. Dios está obrando porque dice el Señor que hay muchos que si no le cortan el brazo, si no le cortan la pierna o si no le sacan el ojo, no van a salvarse. Y el Señor tiene entonces que cortar de nosotros piezas de la carne para que entendamos que Dios nos está hablando y no entendemos. No tenemos que esperar a que nos corten una pierna. ¿Sabe lo que significa que nos cortan una pierna? Que nos tienen que quitar lo que nosotros amamos de este cuerpo. Y el Señor va a tener que cortar brazos, pies, sacar ojos de la iglesia, del cuerpo cristiano, del cuerpo de Cristo, para poder limpiar su iglesia y para poder hacer que los demás vean que hay un Dios que condena lo malo, que no está de acuerdo con el pecado y que no importa que otros se hayan salido del camino, otros tienen que permanecer firmes. Gloria a Dios. Porque hay mucha gente hoy predicando el evangelio online, pero el evangelio verdadero de Cristo no es un evangelio que le dice que todo va a estar bien. Sí, hermano, va a estar bien para los que le crean, porque Dios promete cubrirnos y protegernos, pero vienen días oscuros para la iglesia. ¿Y por qué digo para la iglesia? Porque también lo viene para el mundo, pero para la iglesia empieza primero, para corregir los males de la iglesia. Porque hay males en la iglesia que tienen que ser cortados. Hay mucho mal en la iglesia. Y el Señor va a limpiar su iglesia. Él la va a purificar.
Vienen días oscuros, hermano. Vienen días oscuros, muy oscuros, muy oscuros. Hermanos, son días oscuros, muy oscuros. Y solamente la palabra que es la lámpara te va a alumbrar a ti y a mí. Agárrate de esa palabra. Agárrate de esa palabra de vida. Sométete a esta palabra. Recuerda la palabra en tiempo de angustia. Recuerda la palabra. Porque viene el día duro para la tierra, hermano. Viene el día duro para la tierra. Pero los que están agarrados, los que construyeron sobre la roca, aunque vengan con ímpetu la fuerza, va a permanecer firme. Esta palabra es fiel y verdadera. Es fiel y verdadera. Iglesia de Cristo, reanima tu amor. Iglesia de Cristo, levántate. Despierta. Despierta. ¿Quién es ese siervo que le va a dar de comer a tiempo? Dice el Señor. Los siervos que estamos aquí, vamos a trabajar para dar de comer a tiempo. Aquí no hay señores, aquí hay siervos. Todos somos siervos. Todos somos siervos. No hay Señor. El único Señor es Jesucristo, el Rey del Señor.